Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Génesis capítulo 14, versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Habíamos quedado que la religión hace de todo un Dios, o de todo hacia Cristo, porque necesita tener algo visible y algo palpable, algo lo cual tocar y decir, este es mi Dios. Entonces hacen del pan y del vino su Dios, que salva, y ellos dicen, es la consumación de la vida cristiana, lo cual es totalmente falso. Nosotros somos hijos de Dios cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, ahí comemos del pan, ahí bebemos de la sangre, porque estamos haciéndonos unos con Cristo. No es el pan, no es el vino, no es las aguas del bautismo lo que nos hacen uno con Cristo, esos son meros símbolos de lo que realmente sucedió en la cruz. Entonces, traemos a colación el tema de Melquisedec, de Abraham y de Jesús y los apóstoles en la cena pascual, allí en la ceremonia pascual, la cual ellos la conectan diciendo que Jesús los hizo a los apóstoles sacerdotes, pero esto es otro tema que vamos a tocar más adelante, lo que es el sacerdocio ministerial que solo le pertenece a Jesucristo y está en el cielo. En la tierra no hay potestad para el perdón de los pecados, pero ese es el tema del sacerdocio, pero hace conexión a lo que es el pan y el vino, hace conexión con el sacerdocio, porque es el sacerdote que dicen que consagra el pan, y al consagrarlo hay una transustanciación, hay un cambio de sustancia, el pan se transforma en carne y el vino se transforma en sangre, lo cual es totalmente falso, porque ya lo vimos en otro video, que la persona al tomar el pan, y al tomar el vino, perdón, y al comer el pan simplemente es pan y es vino, no es carne ni sangre. Y si fuera carne y sangre serían caníbales y vampiros, lo cual es doblemente peor, digamos, porque sería terrible. Como dijimos en videos anteriores, si Jesús hubiera convertido el pan en su propia carne y el vino en su propia sangre, los discípulos, ¿cómo participarían de eso? Sería una completa locura. Por eso es ilógica la deducción que hacen de que es la carne y la sangre de Cristo. Es ilógica y es antinatural. Lo que pasa es que el religioso está enceguecido con su religión, de que su religión le salva, de que su religión es el arca, digamos, que su religión es la que lo lleva al cielo, como en la Torre de Babel, que ellos hicieron una torre creyendo que esa torre los iba a salvar del juicio de Dios. Es lo mismo, por eso es la Gran Babilonia, es la Babel, que construye su propia religión, construye su propia torre, construye su propia doctrina, construye sus propios dioses, para poder llegar al cielo. Y esa es la condenación de los hombres, que no creen en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y es la condenación de los hombres el comer la falsa religión, es creer en el falso mensaje, como expliqué en los 18 videos que hice sobre el mensaje de la serpiente, que Eva comió, y al comer quiere decir creer, creyó en una salvación por obras. Entonces la religión cree en una salvación por obras, en una salvación siguiendo ritos, siguiendo sacramentos, subiéndose a una torre de Babel. Por eso es la gran ramera, la gran Babilonia, la gran prostituta, como dice así una palabra, la gran ramera. Es la que quiere llegar al cielo por medio de métodos, por medio de obras, como la serpiente le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis del fruto se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, cuando una persona hace obras, sabiendo el bien y el mal, cree que por esas obras, por esa torre babilónica,
puede llegar al cielo. Hay una sola obra que solamente acepta Dios y es la obra de Jesucristo. Jesucristo es el único que no pecó, por lo cual su obra es inmaculada, su obra es perfecta. Por eso el sacerdocio ministerial para el perdón de los pecados fue cambiado del imperfecto, arónico y levítico por el perfecto sacerdocio de Jesucristo, el cual es eterno, el cual no tiene fin. Por eso fue cambiado. Porque el sacerdocio de los hombres, por eso Dios dice allí en Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 3, que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios en otro tiempo habló de muchas maneras. Y Dios hablaba y perdonaba momentáneamente a los hombres a través del sacrificio de animales. O sea, la sangre se derramaba en el propiciatorio y aplacaba la ira de Dios, pero era algo temporal. Pero vino el Cordero, el verdadero, la realidad de esas figuras, de esas sombras, y quitó el pecado del medio. Y ahora esa sangre preciosa es la que nos limpia y nos cubre y nos hace, podemos estar delante de la presencia del Señor gracias a ese sacrificio, porque hemos creído. Por eso la condenación está para los que no creen en ese sacrificio y creen en sus propias obras. Rechazan la sangre, rechazan el sacrificio, y esa es la condenación de los hombres. Por eso los religiosos serán condenados, por más que hagan obras, por más que hagan lo que hagan. Por eso son religiosos, son fieles. Ellos creen que la fidelidad los salva. Y lo que nos salva es la fidelidad de Cristo, no la fidelidad nuestra o del religioso. Si hay alguien infiel, digamos, a su religión, es el religioso. Pero ellos creen que esa fidelidad los salva, cuando en realidad lo que salva es la fidelidad de Cristo, la impecabilidad de Cristo. Esa es la que salva, porque nosotros al creer en Él, esa impecabilidad se nos imputó a nosotros, se nos aplicó a nosotros. Y eso es lo que nos salva. Nuestra mirada en la cruz, nuestra fe en la cruz, nuestra fe en esa sangre que se derramó en ese sacrificio, en esa muerte y en esa resurrección de Cristo. Allí está la salvación. La salvación está ahí. Ese es el lugar, ese es nuestro altar. El religioso dice, ustedes no tienen altar, los cristianos no tienen altar. Claro que lo tenemos, es la cruz, es el Calvario, ese es nuestro altar. Allí se derramó la sangre, allí está el sacrificio. Por eso, cuando hablamos de sacerdocio, acá habla de Melquisedec. Melquisedec haría sus sacrificios, pero en ese momento dice que sacó pan y vino, no es que mató un animal o derramó sangre. Estaba poniendo la sombra y la figura delante de Abraham de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, que su cuerpo iba a ser partido y su sangre iba a ser derramada. Entonces, no hubo ningún sacrificio, sino hubo una mera representación. Pero ese es otro tema, lo que es el sacerdocio, y lo vamos a ver, si Dios quiere, más adelante. Entonces, podemos ver, y pasando y aclarando este tema del sacerdocio, y estamos viendo lo que era el tipo, el antitipo y el símbolo. Si podemos decirlo de alguna manera, Cristo, el maná, era el tipo, un tipo de Cristo. Por eso el Señor dijo el pan que descendió del cielo. El maná era un tipo de Cristo descendiendo a la tierra, el cual el pueblo comía. Entonces es una sombra de figura, comía, igual que Adán y Eva comieron. Cuando habla de comer, es una sombra y figura de creer. Adán y Eva creyeron el mensaje de la serpiente, o sea, creyeron el evangelio diferente, el evangelio de la salvación por obras. Ese es el evangelio anatema, el evangelio maldito. Pero el verdadero evangelio es aquel que cree en la realidad, cree en Cristo, cree en el antitipo, lo que se dice el antitipo, lo que es la realidad del tipo. El tipo es la sombra y figura. Entonces el maná era una sombra y figura de lo que es Cristo descendiendo de lo alto. Y los padres de los israelitas, de los judíos, que él estaba hablando allí en Juan 6, comieron, dando una figura de creer. Cuando se dice en el dicho popular te comiste o te comes cualquier cuento,
quiere decir que está creyendo cualquier cuento. Cuando dice comer, comiste, te comes las mentiras, te comes un cuento, quiere decir que creíste ese cuento o creíste esa mentira. Eso es lo que el religioso no entiende. ¿Por qué? Porque se aferra a ritos, se aferra a dioses de harina, a dioses de yeso, a dioses de piedra, a dioses de madera, a dioses líquidos como puede ser el agua o puede ser el vino. Se aferran, ¿por qué? Porque no quieren creer en el sacrificio, y esa es la condenación. Rehúsan creer en que esa sangre le limpia de todo pecado. No quieren creer eso, no quieren creer. Por eso se aferran a la religión y dicen, yo nací de esta manera y voy a morir de esta manera. Como dice el católico en el dicho popular, dice, yo nací católico y voy a morir católico. ¿Por qué? Porque no quiere creer. Simplemente no quiere creer en la sangre, no quiere creer en el sacrificio. Y Cristo cumplió toda la ley por nosotros. Él fue santo por nosotros, porque nuestra carne es débil, nuestra carne es pecadora. Nosotros pecamos constantemente. Entonces, por más que Dios nos haya regenerado y Dios nos haya dado nueva vida, esta carne sigue en actividad y sigue pecando. No en la medida porque le hemos dado la espalda al pecado, pero es la lucha del cristiano, la lucha con el pecado. Entonces, para nosotros es imposible ser inmaculados. Es imposible. El único que fue inmaculado y es inmaculado es Cristo. El único que no pecó es Cristo. Dios lo hizo pecado para que ese sacrificio, esa santidad, esa justicia se nos impute a nosotros y nosotros podamos ser salvos al creer en Él, simplemente al creer en Él. Esa es la salvación, creer en Él. No hay más, no hay ritos, no hay nada. Nosotros cuando creemos, ahí comemos del pan y ahí bebemos de la sangre, en ese momento, una vez y para siempre. Eso es comer el pan y eso es beber la sangre. Entonces, sigamos un poquito más adelante, dice, el maná en el desierto es figura y sombra del verdadero pan del cielo, como dice en Juan 6:35, es un pasaje precioso. Todo Juan es precioso, todo Juan 6, sabemos que toda la palabra es preciosísima, porque es alimento, alimenta nuestra alma. Y dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por eso es una vez y para siempre. Dice, el que a mí viene no tendrá más hambre ni tendrá sed jamás. Ha recibido la vida cuando creemos. Nunca más tenemos hambre y nunca más tenemos sed. Lo demás es simbólico. Nosotros cuando celebramos la cena del Señor, como se dice, estamos haciendo un mero recordatorio. Un mero recordatorio. Hay algunos que se salen de las escrituras y dicen que cuando usted come el pan y viene sanidad o suceden cosas. Bueno, pero eso ya sale de las escrituras, nunca dice en las escrituras esas cosas. Simplemente dice que es un recordatorio, un memorial. Incluso predicadores muy famosos, de los más famosos en la historia del cristianismo, han dicho esas barbaridades. Lo cual tenemos que salir y tenemos que progresar, tenemos que crecer y ir más allá, no solamente porque lo dijo tal predicador que oraba y ayunaba mucho, pero puede ser que sea limitado en el conocimiento de las escrituras. No porque ore y ayune mucho va a tener la doctrina correcta, digamos, porque se tiene que rectificar. Cuando nosotros vemos que algo está equivocado, nosotros tenemos que escudriñar las escrituras, tenemos que ver, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Por eso no es solamente, hay que estudiar, digamos, hay que investigar, hay que profundizar, hay que memorizar la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que leer la palabra, hay que analizar los textos. Si no, no se puede llegar a una sana doctrina que es la verdadera doctrina, la que nos da la verdadera libertad. Por eso el Señor dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre de tener una falsa doctrina que nos esclaviza a las obras.
podemos ser salvos, pero podemos ser esclavos de las obras. Y porque el apóstol Pedro dijo que nosotros somos real sacerdocio para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido llamados? No para vivir dependiente de las obras, sino para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor ya perdonó todos nuestros pecados. Estamos libres, somos libres, por eso somos libres. Por eso el apóstol le dijo, se levantó contra los Gálatas diciéndole: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los adormeció con este evangelio diferente? Con este evangelio de obras. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo? ¿Por las obras o por la fe? Obviamente por la fe. Es una pregunta retórica. Y le dice, ese es un evangelio diferente. El evangelio de las obras es un evangelio diferente. Es un evangelio anatema y maldito. Por eso la persona que predica este evangelio debe ser excomulgado de la iglesia, un evangelio por obras. El evangelio solamente por la fe. Y el Señor trata a su pueblo, trata a sus hijos. Así que el que peca deliberadamente tendrá su justo castigo de parte del Señor. No es que tiene que haber libertinaje, por eso el apóstol dijo que no sea ocasión de libertinaje, ¿no? La gracia. Ahora que estamos bajo la gracia y todos nuestros pecados han sido perdonados, no es motivo para pecar deliberadamente, porque recibiremos la justa retribución, el justo juicio de Dios. Entonces, dice, Jesús está haciendo un paralelismo, digamos, o un tipo y antitipo de lo que es el maná y lo que es Él. Entonces les habla y les dice que el que come de Él, el que cree en Él, tiene vida eterna. Le estaba diciendo y estaba anulando lo que es la religión, que ellos todo lo hacen literal, diciendo que lo que comieron el maná, o sea, el pan material, por eso un pedazo de pan, una hostia, una oblea, no puede. Jesús mismo lo dijo. Ellos comieron, por eso dijo que la carne para nada aprovecha. Mis palabras son vida y son espíritu. Por eso mismo lo dijo. Que la religión, ¿qué hace la religión? Lo hace todo carne, digamos, lo hace todo material. Entonces el Señor dijo, eso no aprovecha para nada, eso no salva. El mismo Señor lo dijo. Pero la religión lo entiende todo al revés. Entonces en Éxodo 16, vamos a leer para tener un contexto. 16:4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, el Señor hizo descender pan del cielo para alimentar a su pueblo. El pan que descendió del cielo, un pan material, un pan que ellos podían ver y que ellos podían tocar. Ellos comieron de ese pan, pero ese pan, el Señor Jesús dijo que ese pan no salva. Lo que salva es el pan que es el verdadero pan. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor, que da vida al mundo. Juan 6:33, da vida al mundo. Es ese pan que cualquier hombre que cree en ese pan verdadero, en Cristo, tiene salvación para su alma. Así que Juan 16:15, Éxodo 16:15 dice, y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Entonces, hay un tipo que es el maná, y hay un antitipo que es Cristo. Si uno come el maná, no puede tener salvación, simplemente va a ser una satisfacción temporal, porque dentro de un tiempo, unas horas, va a volver a tener hambre la persona. Pero el que come de Cristo no va a tener hambre ni sed jamás. Entonces el Señor está haciendo una contraposición entre el maná y él mismo, diciéndole a los judíos que tenían que creer en él. Entonces, 16:31 y 32 dice,
así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná. Y como era semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un contenedor y guardarlo para vuestra descendencia, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿No? Entonces dejaron maná para que los descendientes puedan ver cómo el Señor lo sacó de la tierra de Egipto, o sea, la Pascua, o sea, la liberación. Y es lo mismo que sucede con el pan. Nosotros cuando vemos el pan, nos trae a memoria de que Él nos liberó, que Él nos sacó de Egipto, digamos, del mundo, nos libertó del pecado y nos dio vida nueva en Cristo Jesús. Así que ese pan no puede, es simbólico. El verdadero pan es Cristo. Y comer es creer, simplemente. No hay otro misterio. Lo que pasa es que el religioso se aferra a su religión, no quiere soltar su religión, pero el día que cree, Dios lo hace verdaderamente libre. Así que lo vamos a dejar por acá y vamos a continuar en el próximo video. Dios les bendiga a todos.